A continuación presentamos Escuela de la Familia, un programa de Fundación Educacional Collahuasi. Mejorar la educación es compromiso de todos. Hola, ¿qué tal? Gusto de saludarles. Qué alegría estar nuevamente al aire aquí semana a semana conversando con apoderadas, apoderados. Mire, yo le voy a decir una cosa. Nosotros podríamos tener una radio completa, 24 horas al día, todo el año, y aún así nos faltaría tiempo para conversar sobre distintos temas que hacen al hecho de ser apoderada, apoderado. Piense usted que el futuro de Chile, el futuro de nuestra región, depende del acompañamiento que hagamos a nuestros escolares a efectos de que puedan tener el mejor resultado posible en su etapa escolar, valga la redundancia. Por eso que con tanto entusiasmo hacemos este programa de radio, a ver si logramos llegar a usted y su angustia, preocupación, tensión respecto de cómo hacerlo mejor en relación al cuidado que requiere ese acompañamiento, la calidad de vínculo entre apoderadas y los escolares. Y ocurre que a veces nos ayuda a saber que vivimos en un territorio en el que hay ciertos asuntos que no están permitidos. Nos ayuda porque al estar prohibido por ley, nos limita en nuestro accionar, nos modela, y eso es necesario, así sea que en un comienzo nos sintamos incómodos, que el Estado de Chile y sus leyes se están metiendo en asuntos que teóricamente debiesen ser decisiones personales. Hablo de violar los derechos de la infancia, de nuestras niñas, de nuestros niños, porque la infancia y la juventud tienen derechos. ¿Cómo lo hago yo para respetarlos? ¿Lo estoy haciendo? ¿Me incomoda? Siento que esas leyes no tienen mucho que ver con el cotidiano de una mujer o de un hombre aquí en la región de Tarapacá para poder acompañar a nuestra infancia. Bueno, ¿cuáles son sus dudas? ¿Cuál es su certeza? ¿Sabe qué es lo que hemos hecho? Hemos tomado el micrófono y hemos decidido buscar a dos personas que nos pueden contestar dudas. Pero también tenemos las dudas en las voces de nuestra gente. Pero antes le voy a presentar a nuestras invitadas. Estamos con Blanca Yáñez. Blanca es coordinadora de la Escuela de la Familia, que es un proyecto de Fundación Educacional Collahuasi que se lleva a cabo en varios establecimientos educacionales de la comuna de Pica y en la caleta de Chanaballita. La idea es una suerte de escuela móvil que busca acompañar a apoderadas y apoderados justamente en cómo mejorar este vínculo. Junto a ella estamos con una profesional del equipo de Escuela de la Familia, me refiero a la abogada Javiera Williams, quien está desde justamente todos estos temas de derechos, incorporándolo en los contenidos que se imparten en la Escuela de la Familia. Pero yo, antes de conversar con ellas, que ya están aquí, una a mi lado derecho, la otra a mi lado izquierdo, estamos con un vasito de agua, yo antes que nada quiero que usted hable, usted que está escuchando el programa. Así que, si le parece a nuestras invitadas Blanca y Javiera, escuchemos lo que nos dijo la gente. Está bien que los niños tengan derechos, pero así como se les enseñan los derechos, también hay que enseñarles los deberes, cosa que sea imparcial o parejo. Sí, a mí me parece muy bien que los niños tengan opiniones, sobre todo cuando se trata del ámbito en que estamos, el ámbito de la educación. Para nosotros es muy importante que ellos sepan cómo somos nosotros, cómo actuamos, cómo trabajamos con ellos, qué esperan de nosotros. Es importante la opinión de ellos. ¿Y que los niños tengan derechos, qué le parece a usted? La opinión es un derecho. Sí, por supuesto, los derechos son importantes. Eso dice nuestra gente. Blanca Yáñez, coordinadora Escuela de la Familia. Los derechos son importantes, pero fíjese que para la persona que consultamos antes, nos decía que es importante que las niñas y los niños opinen. Y yo le decía, ¿y de derechos qué piensa usted? Y él me dice, es que opinar es un derecho, pues. Y ahí me quedé yo con el micrófono pensando. Pero ahora está usted, Blanca Yáñez, muy bienvenida al programa, aquí en Fundación Educacional Collahuasi. Gracias, Vicky, encantada de estar en el programa. Gracias por la invitación. Bueno, el tema de los niños y sus derechos, y como decía una mamá, sus deberes, es un tema en la Escuela de la Familia, un tema muy importante que va a ser abordado este año, 2015, y lo vamos a abordar desde distintas perspectivas. Porque, claro, los padres dicen, los niños y sus deberes,
¿no? Hacen más énfasis en los deberes. La escuela ha estado entrando más en darle a conocer a los niños los derechos que están, ¿no es cierto?, garantizados en la Carta Magna de los Derechos Humanos, y hay una especial de los derechos de los niños y niñas. Y esto contempla también a los adolescentes. ¿Por qué es importante ver este tema de derechos en la escuela de la familia? Fundamentalmente porque Chile es un país en el cual es necesario que tenga una pedagogía de derecho respecto a los niños. Tenemos altos índices de maltrato infantil. Los niños se transforman en un elemento de disputa cuando los adultos se pelean o se separan o discuten, ¿no? Los niños son un elemento que está en medio de los procesos sociales que vive tanto la familia, el país, la comunidad. Por lo tanto, necesitamos poner foco en ellos. Los niños son personas en desarrollo, pero son personas. A veces los adultos en la familia, en la escuela, pensamos que los niños van a llegar a ser personas. Los niños son personas. Y en ese principio, entonces, nosotros situamos la pedagogía del respeto por ellos. Situamos y convocamos a padres, a apoderados, a los docentes, a los profesores y profesoras de los niños, a la comunidad educativa, entendiendo también a todos los que influyen en su proceso de formación, a desarrollar, a conocer y a ejercitar la pedagogía de la ternura, que es muy sencilla pero muy profunda. Basarse en una relación de respeto de los adultos hacia los niños, y que los niños vayan aprendiendo desde esa relación, que es el respeto, formas de comunicación con el adulto, y vayan haciendo ejercicio de los derechos que tú decías, a opinar, a expresarse, a conocer cuáles son sus deberes, porque a veces decimos los derechos y los deberes, pero no decimos cuáles son los deberes de los niños y qué pensamos que deben ser los deberes de los niños. Los niños no tienen otro deber que desarrollarse integralmente. Y el juego, el amor, el afecto, la consideración por ello es fundamental para que el niño comprenda cuáles son sus deberes. Si solo discursiamos los deberes, no estamos formando en derecho. Ay, qué palabras, como para, no sé, tomarse un mate, pero no sola. En la reunión de apoderados, en la plaza, en el consultorio, no sé, en la casa de una amiga, mi comadre, mi compadre, y conversar como sociedad sobre estos temas. Yo le quiero dar la palabra a Javiera Williams, pero Javiera, usted es abogada, forma parte del equipo docente de Escuela de la Familia, y yo quiero ir a lo práctico con usted. No está permitido pegarle a un joven, a un niño, pero quiero saber cómo funciona ese derecho en la práctica. ¿Qué pasa si yo le pego a una niña, a un niño, a un joven? Supongo que es una pregunta que usted, que nos está escuchando en la radio, también la tiene. ¿Qué pasa si yo le pego? ¿Es mi derecho? Pero fíjese que antes que conteste nuestra abogada, que estamos aquí en el programa, yo quiero que usted escuche lo que dijeron apoderadas y profesores cuando salimos a la calle a conversar con ellos sobre este tema. Escuche lo que dijeron. Antiguamente se decía, con la letra con sangre entra. En mis tiempos, cuando yo fui niño, nosotros nos golpearon harto en los colegios. Pero creo que provoca todo lo contrario, pues. Provoca violencia, provoca una respuesta totalmente negativa cuando hay golpes, cuando hay violencia. Así que no estoy de acuerdo para nada con los golpes. Hay un tema importante que surgió en el liceo, producto de un joven de tercero medio que insultó a varios profesores en el colegio en un evento. Bueno, insultó desde el jefe de educación hacia abajo, en forma pública, vox populi, con insultos de grueso calibre. Entonces, ahora existe en nuestro sistema el debido proceso. Hay que ir donde el psicólogo, donde el psiquiatra, etcétera. Hay un debido proceso para tener evidencias, registros de todo lo que... Entonces, fue el abogado del Ministerio de Educación una oportunidad a nuestro colegio y yo le hice esa pregunta, le hice a él, oye, ¿qué pasa con los derechos de los profesores? ¿Qué pasa con nosotros? Este alumno nos insultó fuertemente, con grueso calibre, no solamente a los profesores, desde el jefe de educación hacia abajo. Aquí, por ejemplo, nosotros en la escuelita de Matilla tenemos niños de prekinder a octavo. En otras ocasiones también ha pasado. De hecho, hay niños que han levantado la mano contra algún profesor.
Además, se llaman los carabineros, se hacen lo que se tenga que hacer, pero hasta ahí llega, ¿me entiendes? Ni siquiera el alumno pide las disculpas correspondientes, ¿me entiendes? Igual es lo mismo, ¿qué se puede hacer en esos casos? Eso me gustaría que me respondiera una abogada. Eso le gustaría a nuestra auditora, que también pudimos encontrarla en la calle. ¿Sabe dónde la encontramos? En Pica. Ahí conversamos con ella. Y dijo, eso me gustaría preguntarle a una abogada. Y mire usted, justamente la escuela de la familia para responder todas estas inquietudes y dar orientaciones básicas. Justamente ahí está incorporada Javiera Williams, abogada, quien forma parte de la escuela y está presente en cada una de las actividades que la escuela realiza en múltiples establecimientos educacionales, tanto en Pica como en Chanaballita, porque se trata de una escuela móvil. Es un equipo de profesionales que se traslada de escuela en escuela apoyando a los apoderados. Así que bueno, ya estamos aquí con Javiera. ¿Qué le dice usted a nuestra audiencia? Yo sé que para usted hay dos preguntas, Javiera, por lo menos en estas inquietudes que recogimos. Una de ellas es, la letra con sangre entra, así dijo un apoderado respecto a pegarle uno en su condición de apoderado a una niña, a un niño. ¿O no fue un profesor el que lo dijo? Yo crecí así, dijo. La letra con sangre entra. Veamos el golpe de un adulto hacia un niño o niña. ¿Qué dice usted? Bienvenida, Javier, aquí, a su micrófono, el micrófono de la escuela de la familia. Hola Vicky, a través de ti quiero saludar a todos los radioescuchas. Yo sé que están atentos para escuchar estos programas que son tan interesantes para la familia. Entrando en el tema, yo creo que hay que contextualizar muchas cosas de lo que la gente también señala, de las opiniones. A veces el mundo del derecho es tan amplio y es tan grande que es un poco desconocido para todos. Estas palabras que señala el profesor, el debido proceso, son cosas que son, claro, son términos más técnicos de los abogados que en el fondo quieren decir que exista el plazo, que, o sea, todos nos condenen de una igual forma. Eso quiere decir el debido proceso, que se respeten normas, leyes. Yo estoy de acuerdo que en cierta medida, desde que se creó la Convención de Derechos del Niño, hay una masiva información respecto de ellos, lo cual me parece que es positivo. Y me parece positivo que los niños ahora también sientan que tienen derechos y los hagan valer. Es muy potente ese efecto que los niños reclamen su derecho. También es cierto que no tenemos un catálogo de deberes como sí lo tenemos de derechos. Por lo tanto, los deberes quizás quedan un poco discrecional a cada familia, a la sociedad, etcétera. También tenemos que entender que los niños viven en una sociedad de adultos, creada para los adultos, y que muchas veces a los adultos ni siquiera les gusta. Entonces es mucho más complejo también para los niños expresarse, conocer sus emociones. Entonces, en este desarrollo integral que nosotros buscamos, en donde también metemos el derecho como una herramienta de crecimiento, es importante que los niños sepan de que no pueden también actuar, digamos, de formas violentas como a ellos quizás lo ven en su realidad cotidiana, en su barrio, donde sea. Ellos siempre van a ser una esponja. Generalmente los niños y los adolescentes son una esponja de la realidad y reaccionan quizás con violencia porque también tienen patrones de violencia instalados dentro de sus grupos familiares o de su grupo de amistades. Entonces quizás las intervenciones cuando hay este tipo de violencia tienen que ser mucho más integrales, no solamente de un abogado, sino también de un equipo que sea contenedor de la escuela. Yo entiendo que también los profesores se sienten vulnerados, claramente, no es una situación grata para ellos, pero también hay que entender que hay un trasfondo siempre de las conductas de los niños cuando actúan con violencia, cuando actúan con conductas sexuales que no son normales para su edad, es porque hay un contexto familiar, un contexto cercano a él que lo lleva a tener conductas que no son acorde a su edad o acorde a su desarrollo. Entonces yo creo que ahí hay que hacer intervenciones mucho más profundas de los niños, porque claro, ¿qué quiere la gente? O sea, la que decía la persona de Matilla, la señora Matilla, que decía que ni siquiera se disculpó el niño, porque el niño tampoco hizo una reflexión, o sea, está en una sociedad que no existe la autocrítica mayormente. Por lo tanto, el niño quizás actuó dentro de sus parámetros tratando de llamar la atención de las autoridades porque no encontró otra forma. Entonces quizás esos son los mecanismos que nosotros tenemos que buscar y también son los mecanismos que la escuela de la familia pretende enseñar a los apoderados, que existen otras formas de corregir a los niños, de hablar, de entablar temas. A mí me parece interesante que los temas macros se hablen en las familias matillanas, las familias de Chanaballita, las familias de Pica, que estos temas tan grandes se aterricen. Pero ¿qué es lo que yo por lo menos es como mi espíritu este año en la escuela de la familia? Es que esas conversaciones o esas sean informadas,
y sean informadas a través del derecho. Como también se señalaba en las cuñas que la opinión de los niños también es un derecho. O sea, nosotros somos una sociedad que no escuchamos a nuestros niños, que somos súper avasalladores con ellos, no nos sentamos a dialogar con ellos, a que ellos entiendan que quizás están en una sociedad que no está preparada para ellos, pero que ellos también son parte. Estamos presentando Escuela de la Familia, un programa de Fundación Educacional Coyahuasi. Si usted andaba turisteando por el dial y de pronto se quedó ahí, como que su escucha fue capturada por la radio, escuchando a Javiera Williams, abogada, forma parte del equipo docente de Escuela de la Familia, este proyecto de Fundación Educacional Coyahuasi que de forma móvil se llama escuela, pero es una escuela móvil, porque va de establecimiento educacional en establecimiento educacional, convocando a los apoderados para que se transformen en adultos significativos en el acompañamiento a sus escolares. Junto a Javiera, a quien usted escuchaba antes de la pausa, Javiera Williams, abogada, estamos con la coordinadora, con la máxima responsable de Escuela de la Familia, Blanca Yáñez, quien siempre tiene la disposición de estar aquí en la radio para comunicarse con la región de Tarapacá, con sus comunas, a efectos de que el tema no se vaya de su escucha semana a semana, y lo haremos durante todo el año. Blanca, una niña que es maltratada en casa, o un niño que cada tanto vive ese tipo de experiencia, ¿qué decirle a los apoderados? ¿Cómo colaborarles? Nos gustaría saber, Blanca, este proyecto que usted dirige para acompañar a apoderados de escuelas de la región de Tarapacá, ¿ustedes se hacen cargo de este tema, del tema de la violencia, de entregar herramientas de reflexión o comportamiento, debate, no sé, de cómo lo podemos hacer? Porque yo también soy madre, fui apoderada, y a veces yo llegaba muy cansada a mi casa, llena de tensiones, preocupaciones, no siempre el dinero alcanza, venían las cuentas, había que pagarlas. Y entonces a veces uno llega con la peor calidad de tiempo a la casa, y llegar para ver a la niña, al niño, con los libros, con los materiales, en fin, a veces son tantas las responsabilidades que nos sale un grito, o sale un golpe, o sale un piñiscón, o un tirón de pelo. No lo estoy justificando, pero conozco a mi audiencia, tal como usted conoce a su gente en la región, y pasan esas cosas. Pues, ¿cómo abordan esos temas ustedes dentro de la Escuela de la Familia? Lo estamos abordando desde dos perspectivas. Primero, estamos llamando la atención en que el niño es una persona que tiene su dignidad y que hay que desarrollar y hay que aprender a relacionarse con esta persona o con estas personas, ¿no? Y para eso nosotros entregamos herramientas. Y este año van a haber 3 herramientas fundamentales con las que vamos a trabajar. Una es que los adultos conozcan el marco regulatorio en Chile respecto a la relación adulto-niño. Y por lo tanto, cómo respetar estos derechos, tener ese conocimiento. Javier hablaba de conocer el marco, ¿no? Y tú también lo señalabas al inicio. Vamos a trabajar muy fuertemente con eso. Estamos fortaleciendo desde el punto de vista de los profesores con la pedagogía del respeto y de la ternura, de modo de poner al centro de la pedagogía al niño, y no los contenidos, sino los niños. Esta persona que aprende, no la matemática, la historia solamente, sino la persona que aprende, y la forma como aprende es fundamental para que los niños desarrollen habilidades para relacionarse. ¿Qué pasa, Blanca? Disculpe que la interrumpa con este segundo objetivo. ¿Qué pasa en aquellos establecimientos donde la dirección exige? Porque el ministerio también exige, y usted tiene que pasar determinada materia, y un porcentaje de esa materia es absolutamente obligatorio, y el profesor está ahí, o la profesora está parada frente a su aula con 30, 35, 40 alumnos, y sabe que de este libro que tengo aquí encima hay un 70% de la información que aquí está que tiene que quedar en las cabezas de los niños. ¿Cómo lo hacen para conjugar? Me pongo la camiseta con el profesor, y ¿cómo lo hago para conjugar ambas cosas? Mi preocupación por quién es esa niña que tengo al frente, ese niño, sus deseos, sus habilidades, por dónde le va a ir la vida, y la obligatoriedad que yo tengo de pasar una determinada cantidad de materia.
Mira, siempre desde el punto de vista, yo fui curriculista en la universidad como docente, ¿no? Yo soy socióloga y el currículo tiene dos componentes, un componente social y un componente pedagógico de contenido y de estrategia. Los profesores que me escuchan o que nos escuchan en el programa entienden, y una estrategia didáctica para pasar esos contenidos. Hay un umbral muy importante en cuál interviene el profesor. Si bien hay definido contenidos, ¿no es cierto? Y hay un currículum que pasar, hay formas, el estilo, ¿te fijas? La estrategia, las formas de aprendizaje, eso dependen del profesor y de la cotidianidad con la que trabaja. Estamos apuntando a esa cotidianidad, a darle un significado importante a la forma, cómo se hacen las cosas. Los contenidos están, si el niño tiene que aprender a leer, va a aprender a leer. El tema es que nosotros intervenimos, por ejemplo, en que todos tienen derecho a aprender a leer, es parte de un proceso democrático, ¿no? Y tienen que aprender ojalá sin la presión de la obligación y sin la transgresión a los niños. Entonces lo que hacemos es entregarle herramientas a los profesores. Si el profesor tiene claro que sus niños son legítimamente distintos y que lo que hay que generar para que ellos aprendan es un estilo de relación, va a enfocarse al cómo también, ¿no? A que los medios sí justifican, ¿no? el fin, porque efectivamente los medios hipotecan el fin. El niño puede grabarse algún contenido de manera de memoria, termina la prueba y el niño lo olvida. Nosotros apuntamos que sea una educación significativa y que al niño le haga sentido. Y eso, Vicky, depende de la edad de los niños. Yo no puedo hoy día dar una generalidad, porque los más chiquititos aprenden jugando, los más grandes aprenden con el ejemplo, y los adolescentes, sin duda, aprenden con la combinación de estos dos elementos, con el raciocinio, con el pensar, pero ellos confían en las personas que lo estiman, que los consideran. Yo te aseguro que la violencia o esta convivencia friccionada que se da en las escuelas es porque los niños tienen conductas aprendidas. Javiera lo decía, son conductas que los niños aprenden de su entorno, incluso a veces en la misma escuela. Yo le interrumpí en algún momento, Blanca, porque usted dijo que la Escuela de la Familia, que partió en la región el año pasado, continúa este año ya en con los establecimientos, los apoderados, en fin. Hay 3 temas que son centrales para este año. Uno, dijo usted, que nuestra gente sepa el marco regulatorio, cuáles son las leyes, las normas, los reglamentos que existen en nuestro país en materia de vínculo escuela-familia. En segundo lugar, nos habló de esta pedagogía, de este hacer, de este cotidiano donde estamos atentos a un conjunto de detalles que usted les llama de ternura. La ternura no tiene por qué ser el gran objetivo del milenio. El ideal es que sea algo cotidiano. Nos habló sobre eso. Y me iba a nombrar el tercer elemento. Nos queda muy poquito tiempo, así que le pido que solo lo mencione. Y yo le interrumpí. ¿Cuál sería ese tercer elemento que caracterizaría este año 2015? El tercer elemento es darle a los apoderados un espacio en las escuelas. Ya están desde siempre, pero ahora darles un protagonismo, porque ellos tienen el derecho también de elegir la educación de sus hijos, de participar en la educación de los hijos. No es solo un deber, es también un derecho. Y ese es un tema que ustedes trabajan en la escuela con los apoderados. Correcto. Y ahora ya, qué pena que se va el tiempo, ¿ah? Yo me sentaría en las plazas de todas las comunas de la región de Tarapacá a conversar con nuestros invitados. Javiera Williams, usted es abogada, forma parte del equipo docente de Escuela de la Familia. Y yo le quiero decir a usted que cuando a una le dicen, tú tienes derechos, y una se suele poner contenta, como que asocia la palabra derecho a algo positivo. Existo, mi autoestima, me están viendo, me respetan. Si bien es cierto que los derechos ponen límites, por ejemplo, no se puede maltratar a una niña o a un niño. Esos son derechos de infancia que rigen en Chile. Pero esos derechos me obligan a mí a respetarlos. No solo soy sujeta de derechos, sino que además tengo responsabilidades ahora en el Estado de Chile de respetar los derechos que aquí corren. Te lo comento porque más de alguien piensa que los derechos son para adultos y no para niñas y niños. Los niños son míos, yo los parí, son míos mis niños, dicen. Más de alguien en la audiencia debe estar ahí pegándole a la radio. ¿Qué dice usted? Y aquí ya nos vamos yendo porque se nos fue el tiempo. Efectivamente, existe un tema, es bien complejo tratar estos temas porque
La gente efectivamente piensa que los niños son como un objeto. Yo no sé por qué existe esa visión de ver a los niños como un objeto, como una moneda de cambio, como para maquinear ciertas situaciones, etcétera. Todos cuando nacemos tenemos derechos y obligaciones. Todos somos sujetos de derecho, que es lo que estamos también tratando de instalar, estos términos más jurídicos, que en realidad son los términos que son los que nos nutren de todos estos derechos que tú señalabas, que nos enaltecen. Pero también hay que ser consciente que cada derecho trae aparejada una obligación. Efectivamente, los adultos son responsables de los niños, ellos son los que están en este proceso formativo de ellos. Por lo tanto, yo no puedo esperar que este adulto maltrate de cualquiera de las formas a una persona que está en proceso de crecimiento. Además, la noción que se ha cambiado, como también señalaba la otra cuña que me quedó, que era la letra entra con sangre, esos son patrones tan antiguos que al final, ahora con esta modernización del derecho, lo que se pretende es que la gente tenga una conciencia de que los niños son personas pequeñas, como bien señalaba Blanca, y que además ellos, los adultos, obramos sobre seguro con ellos. Por lo tanto, si yo maltrato a un niño, ¿qué reacción puede tener el niño conmigo? Si él no tiene los elementos, si yo lo ridiculizo, si yo le agrego verbalmente. Hay tantos tipos de agresión que a veces la gente piensa que un reto que se escapa de las manos no es un tipo de agresión, y también es un daño psicológico que a los niños no tienen las mentes creadas todavía, o no tienen un criterio formado para definir qué es lo bueno y lo malo. Ellos tratan de entender, ni siquiera a veces entienden qué es portarse bien. Entonces, en estos conceptos tan amplios, los adultos somos los llamados a responder las necesidades de los niños. Por lo tanto, no podemos, si tenemos este niño, ¿cómo yo lo voy a maltratar o lo voy a pegar si él no tiene las herramientas ni siquiera para debatirme, ni siquiera para devolverme el golpe? Entonces, esas ya son formas que no son permitidas por eso mismo, y además por el interés superior del niño, que es uno de los principios fundamentales del derecho de familia, que ha traspasado a las otras áreas del derecho, que en el fondo legalmente significa que sea la plena satisfacción de los derechos del niño, que siempre ellos sean la prioridad, porque están en crecimiento. Yo sé que a usted le gustaría seguir escuchando el programa, pero sobre todo lamenta tanto que el cristiano escuchó este programa, su compadre que está ahí con escolares en su entorno, en su familia, y mi comadre Raquel, qué pena que no escuchó el programa, cierto que a ella le habría venido genial este programa, pero no se preocupe, porque está en www.tarapacaeduca.cl. Ahí se suben nuestros programas que semana a semana, este día y en este mismo horario, emitimos aquí en esta su radio. Así que le esperamos, tarapacaeduca.cl, con todos los programas que durante el año hacemos, en nuestra preocupación de llegar a usted que es apoderada, pero sobre todo a ti que tienes un amigo, pariente cercano, vecina o compadre que es apoderado, y que a través de este programa te has dado cuenta de la importancia de ser solidario con nuestra gente que está en esa función. Nos vamos, muchas gracias a Blanca Yáñez, coordinadora Escuela de la Familia, y a Javiera Williams, abogada que integra el equipo docente de esta escuela. Así que muy gentil, muchas gracias Blanca, muy gentil. Gracias a ustedes, y gracias Javiera también, que es siempre un aporte en este aspecto. Gracias Javiera. Gracias a todos por permitirnos tener esta instancia de conversación. Nos vamos y nos encontramos la próxima semana, este día, en este mismo horario. Muchas gracias, que esté muy bien. Hemos presentado Escuela de la Familia, un programa de Fundación Educacional Coyahuasi. Mejorar la educación es compromiso de todos.